Ya, bien, estamos grabando. Bien, buenas noches con todos, ¿sí? ¿Están todos? ¿Se encuentran? Perfecto. A ver, les comento lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Vamos a tener una primera parte, continuando con la sesión de teoría. Vamos a continuar hablando de los ácidos nucleicos, de manera específica del ácido nucleico llamado ADN, de un proceso del ADN que viene a ser la duplicación del ADN o replicación del ADN. Luego de eso hacemos un receso y después del receso vamos a tener coordinaciones con los grupos de seminario de bioquímica, ¿sí? A ver cómo están avanzando. Más o menos yo espero a partir de las 8:45 hacia adelante tener la coordinación con los grupos, con todos los grupos del día de hoy, miércoles, ¿sí? Eh, este horario lo vamos a actualizar según cómo estemos terminando. Si terminamos un poco antes, terminamos un poco después, actualizamos este horario. Pero la idea es que en la primera parte hagamos la teoría y en la segunda parte vayamos pues a lo que viene a ser la asesoría de grupos del seminario de bioquímica. Acá me pueden hacer muchas preguntas, muchas dudas que puedan tener de repente sobre el clúster, de repente sobre poner la imagen, ya una cuestión más concreta, ¿no? O sobre el mismo trabajo, me hacen la consulta y no hay problema, lo avanzamos. ¿Estamos? Entonces, esta es la sesión que tenemos el día de hoy. Entonces, comenzamos, ¿sí? Ahí está. Bien, bien chicos, buenos días con todos, ¿sí? Buen día, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Entonces, no quiero demorar mucho en esta parte. No quiero demorar mucho en esta parte, ¿no? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con el Shircón. No sé si ya has escuchado, ¿no? ¿Qué es el Shircón? ¿Dónde se va a llevar a cabo, ¿no? Al menos yo ya te comenté porque el motivo por el cual nuestro seminario no es la siguiente semana y el seminario es el siguiente martes era por el Shircón, porque el martes 16 es la semana 14 y allí teníamos el seminario. No va a ser nuestro seminario pues el martes 16 porque no hay clases el martes 16. Esa semana se suspenden todas las actividades, ¿no? Y corren una semana, ¿no? Entonces, yo te había comentado de este Shircón, de la importancia que tiene, pues, este Congreso Internacional, ¿no? Impulsado por nuestra universidad, por nuestra UCH, ¿sí? De repente ya te han informado, ya conoce, ya sabe, perfecto, ¿no? Yo no te voy a regalar ningún punto por ir al Shircón, ¿sí? No sé, está escuchando eso, profesor, usted va a dar puntos por ir a Chilcom. No, yo no regalo tan fácil los puntos, ¿no? Yo no te voy a regalar puntos, no te voy a subir la nota, no. No puedo hacerlo por algo que es inherente a tu interés. Debería ser inherente a tu interés, ¿no? En las competencias que como estudiante la universidad te está formando, hay una dimensión que es la investigación, ¿no? Y esta dimensión que es la investigación tiene que ver bastante con el Congreso, ¿no? Tiene que ver bastante con desarrollar herramientas investigativas que te van a servir a ti más adelante para desarrollarte en estas habilidades investigativas y que te permitan hacia adelante construir, desarrollar pues tu trabajo de investigación, tu trabajo para bachiller y tu tesis necesaria para culminar tu proceso pues académico en la universidad y obtener tu título de licenciado, ¿no? Entonces, esa es una competencia que está aparte de la formación integral de nuestra universidad, ¿sí? Eh, no sé si recuerdas esto. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas o no? Sí, profesor. Claro. Sí, ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué pregunta dice acá la primera clase que ustedes comenzaron ¿por a... qué decidimos estudiar la carrera de enfermería? ¿Por qué decidieron estudiar la carrera de enfermería? ¿No? Y si yo, como lo observo y como tú también observas, porque los que al menos llegaron a escribir, los que llegaron a escribir, hablaban, pues, por ejemplo, a ayudar a las personas, ¿no? Por ejemplo, por acá, ¿no? El cuidado de las personas, por aquí.
¿sí o no? El cuidado, ¿no? Apoyar en la salud y el cuidado, ¿no? Aprender cada día más, ¿no? La vocación del servicio, ayudar a los pacientes, ¿no? Ayudar, ¿no? Cuidado y ayudar, ¿no? Si esto lo llevamos a un programa estadístico que analiza la palabra, yo creo que lo que más se va a repetir es apoyo, cuidado, ¿no? Hacia el prójimo o paciente, ¿no? Eso es lo que y acá habla incluso de la pandemia, mira, el tema de la pandemia ha sido una decisión fundamental, ¿no? Acá también hablan el tema, pues, de una experiencia de vida por el cual alguien decidió estudiar enfermería, ¿sí o no? Y está bien, me parece que está muy bien este tema que ustedes, sin que medie un punto de por medio, han indicado esto, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el Shircón? Disculpe, esto es de otro salón. ¿Qué tiene que ver esto con el Shircón? Tiene que ver con una competencia que es la investigación, ¿no? Cuando mis estudiantes que están en séptimo, octavo, noveno, hasta el 10º siglo me preguntan, profesor, ¿por qué tenemos que hacer un trabajo de investigación? Yo les converso acerca de la necesidad que tiene un enfermero de investigar, porque todo lo que tú has puesto ahí, ¿por qué quieres ser enfermero?, tiene que ver con la investigación. Si tú no investigas, no vas a hacer todo lo que anhelas hacer más adelante como un futuro enfermero, ¿no? Por medio de la investigación, se genera un conocimiento en enfermería, el cual permite mejorar y sustentar las acciones en enfermería, ¿sí? Todo lo que tú conoces en la actualidad de desarrollo, pautas, acciones, procesos en enfermería, ¿cómo se ha logrado? ¿Eso ya estaba escrito? No. Producto de la investigación desarrollada ¿por quién? Por médicos que le dijeron, enfermera, ahí está lo que yo te he investigado para ti, o por propios enfermeros. Por propios enfermeros, ¿sí o no? Al investigar, se mejora la efectividad del cuidado. Si tú quieres tener una intervención en enfermería, ¿no? Y frente a una situación propia que estás en el campo profesional, ¿no? Para que tú puedas cumplir con esta tarea, vas a tener que indagar. Indagar es investigar. Y eso implica mejorar el cuidado. Porque todos han dicho, mira, cuidado. La eficiencia en el cuidado, la seguridad en la intervención de la enfermería, construye evidencia científica para las acciones en la enfermería. Investigar te enseña a tener una mirada crítica, de observar la realidad para plantearnos preguntas, las famosas preguntas de investigación. Y una pregunta de investigación busca solucionar, pues, dar una respuesta a un problema, ¿sí? La investigación desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo, importantísimo en una actividad como la que tú vas a desarrollar en el ámbito de la salud. Entonces, la investigación es algo inherente a la formación de un profesional de ciencias de la salud, y tú eres pues un profesional de enfermería. Entonces, si con eso no te has convencido de que tú necesitas empaparte de qué se está investigando en la actualidad, ¿no? Sobre la enfermería, cómo está la situación de la investigación en la enfermería, ¿no? Cómo otras personas que han desarrollado, así como tú, que de repente nunca les gustó la investigación o pensó que, bueno, esto es muy difícil, ha llegado a desarrollar muchas habilidades y competencias en investigación. Cómo esas personas presentan los avances o las discusiones que se están dando en el tema de salud, ¿no? ¿Dónde lo ves todo eso? En congresos de investigación. No hay otro lugar, ¿no? Y este es un espacio, ¿no? Impulsado por la universidad, donde te da ese espacio ahora virtual, ¿no? Hace 2 años, en su versión 2019 y 2018, fue presencial, ¿no? Pero ahora se presenta de manera virtual, ¿no? O sea, te da esa posibilidad de ver, pues, tener una mirada así bien global, todavía estás en segundo siglo, sobre lo que se está investigando. Mira, en muchas materias, mira, en muchas temáticas, se van a abrir muchas salas, hay muchos grupos temáticos que se van a abrir, ¿no? Sobre el tema, pues, de la salud pública, la promoción de la salud, enfermedades infecciosas, no infecciosas, salud familiar y comunitaria, ¿no? Cuidado y autocuidado, ¿no?
revisa, si tú revisas, ¿no? Acá hay un enlace, ¿ya? ¿Se está viendo el enlace, por favor? ¿Sí? ¿Sí se ve el enlace? ¿Sí? ¿Me copian? Sí, Sí, profesor. se profesor. ve. Ah, ya, por ejemplo, en el eje, estas son las ponencias centrales, ¿no? ¿Sí o no? Estas son ponencias centrales, ¿no? Eh, fue mi profesor, segundo, pero yo me voy, por ejemplo, ya, acá, estamos hablando de una licenciada en enfermería, mira, a nivel internacional, ¿no? Tiene una ponencia entre los retos y la investigación durante la pandemia del COVID-19, ¿sí? Entonces, hay información, o sea, hay ponencias que pueden ayudarte a enmarcarte, a enmarcar esta eh, curiosidad, esta necesidad que todos necesitamos en el marco de la investigación, ¿sí? Entonces, yo los motivo, ¿sí? A no perder esta oportunidad que ustedes tienen. Eh, del día martes al día viernes y de manera especial, por ejemplo, el día miércoles y el día jueves, en la noche de 7 a 9 de la noche se van a aperturar salas donde sus compañeros van a presentar sus avances de investigación, algunos sus proyectos, otros ya su trabajo de campo, hasta sus resultados de investigación, ¿no? Para que veas que ustedes, así como ahora estos compañeros de octavo, noveno, décimo ciclo están presentando, de acá a 3 años también van a estar presentando, de repente no en el Shiricón 2021, en el Shiricón de repente 2023, 2024, ¿sí? Entonces, estas son experiencias importantes, ¿no? Que no lo dejes pasar, por favor. Si tienes las condiciones, ¿no? De participar, yo los invito, por favor, ya nos estaremos encontrando el día miércoles o el día jueves en la noche, porque yo estaré moderando también alguna de las salas, ¿no? No la sala donde mis chicos están exponiendo su trabajo de investigación porque no sería adecuado, pero estaré por ahí también. ¿Estamos? Bien, mi chicos, bueno, eso les quería comentar, ¿sí? Y no hay puntos, o sea, yo no regalo puntos por participar de esa actividad, ¿sí? Ahí está. Sí, hay un pago, obvio, pues tiene que haber un pago, o sea, lamentablemente, pues no puede ser gratis, porque el mover todo esa, ¿no? Este es un congreso internacional, y como congreso internacional, ¿no? La universidad tiene que solicitar un auspicio, ¿no? Hay un auspicio que solicitan, hay entidades que dan permisos, y todo eso tiene que gestionarse. Las personas, los ponentes que vienen, estos ponentes internacionales que suelen venir, algunos dicen, por ejemplo, y sí, yo he estado en comisiones, ¿eh? He estado en comisiones donde dice, no hay problema, yo voy gratis, ¿no? Pero ¿dónde vive ese ponente? En Estados Unidos. Él viene gratis, ¿sí? O sea, él no te cobra, pero ¿qué tienes que pagar? Tienes que pagar, pues, el viaje, ¿no? El hospedaje, o sea, todos esos procesos corre, pues, el anfitrión, ¿no? ¿Sí o no? Si es que viene presencialmente, pero ahora es virtual, ¿sí o no? Entonces, esas condiciones también mejoran estos aspectos. Por eso incluso los costos son menos a lo que en su momento se daba, pues incluso en el 2018, ¿no? Pero de todas maneras implica un conjunto de gestiones, y de allí, pues, el tema, pues, de los cobros que se hace en relación, pues, creo que es diferente en estudiantes, en docentes, ¿no? Y en público, pues, invitado, ¿sí? Bien, vamos a continuar, ¿sí? Hasta ahí lo dejo como paréntesis, por favor. Vamos a continuar sobre la temática del día de hoy, que viene a ser, pues, la duplicación del ADN, ¿sí? Pero antes de mirar de fondo la duplicación del ADN, quiero recordar un poco de historia. Vamos a ver, ya la vez pasada yo te hablaba acerca del ADN, los ácidos nucleicos, los genes, los cromosomas. Entonces, todo esto tiene una historia, ¿sí? Una historia que comenzó, mira, hace mucho tiempo, muchos años atrás, ¿no? Comenzó, por ejemplo, en el año de 1842, cuando un botánico, ¿no? Comenzó a observar unas estructuras al cual le dio el nombre de cromosomas, ¿sí?
sea, los cromosomas se comenzaron a visualizar, a observar, ¿no? Bueno, perdón, unos cuerpos en el núcleo comenzaron a observarse en 1842. Y a esos cuerpos le dieron el nombre de cromosomas. Hasta allí todavía no se sabía que los cromosomas estaban compuestos por genes. Estos genes vienen a ser, ¿qué cosa? Vienen a ser, pues, segmentos de una molécula llamada ADN. Y el ADN, pues, son los ácidos nucleicos, la doble cadena, la doble hélice. Bueno, eso no se conocía, pues. Acá simplemente lo primero, se observaron unos cuerpos dentro del cromosoma y esos cuerpos le dieron el nombre de cromosomas. El ADN fue por primera vez aislado, ¿no? Por Meissner en el año de 1869. La primera vez que se aísla el ADN en los núcleos de las células. Próximo, ¿dónde se encuentra el ADN? En los núcleos de las células. El ADN que contiene la información hereditaria está dentro del núcleo, no sale del núcleo. Pero profesor, si el ADN tiene la información para formar proteínas y las proteínas se forman en los ribosomas, entonces, ¿cómo esa información del ADN del núcleo pasa al citoplasma? Porque en el citoplasma están los ribosomas. Por eso había otro tipo de ácido nucleico llamado el ARN. ¿Sí? ¿Te acuerdas? En 1901, mira cómo pasa el tiempo, Sutton y Boveri proponen la teoría cromosómica. O sea, recién 1901 se propone la teoría cromosómica de la herencia, que postula que los factores responsables de la herencia son los genes. ¿Y estos genes dónde se encuentran? Se encuentran en los cromosomas. ¿Sí? Y que esto explica el comportamiento de los cromosomas durante una división celular de gametos llamado la meiosis. Y recién con esto se da una explicación a las leyes de la herencia mendeliana. Herencia mendeliana, ¿no? Planteada por Gregorio Mendel, ¿no? Primera ley de la genética, segunda ley de la genética, en 1860. Mira. Entonces ya la explicación a la herencia mendeliana recién aparece en 1901. En 1930 se da la confirmación de la teoría cromosómica. Mira, esta teoría cromosómica que implicaba que los factores responsables de la herencia, genes, se encuentran en los cromosomas, recién, mira, 29 años después, se da la confirmación. O sea, de esto que nosotros ahora hablamos, ¿no? De genes, cromosomas, ADN. En el 28, en el 44, ¿no? Se logró identificar que, y hasta en el 52, que la molécula de la herencia, ¿quién es? Es el ADN. Y esto se cierra con la explicación, pues, del ADN y su modelo. No sé si te acuerdas cómo se llama el modelo del ADN. Era una cadena, dos cadenas era el ADN. ¿Te acuerdas? Dos cadenas. Dos Profesor, cadenas. dos. Era la doble hélice. Era doble cadena, ¿sí o no? Doble cadena de nucleótidos, donde los nucleótidos las dos cadenas estaban enlazadas por medio de sus bases nitrogenadas. Y entre sus bases nitrogenadas se formaban enlaces. Y siempre ese enlace era adenina con timina, o timina con adenina, y guanina con citosina, o citosina con guanina. Por eso se decía que las cadenas eran cadenas complementarias, ¿no? Una cadena iba en un sentido, desde 5' a 3', y la otra cadena en el sentido opuesto, de abajo hacia arriba, de 5' a 3', ¿sí? Esto fue un modelo propuesto por Watson y Crick en 1853, como lo explicamos en la sesión anterior. Se sigue avanzando, mira, y en el 55 se dan las bases para el descubrimiento del código genético. Y en el 61 se tiene esto ya, el descubrimiento del código genético.
la relación entre los codones y los aminoácidos. La relación entre los codones y los aminoácidos. ¿Te acuerdas dónde estaban los codones? ¿En qué molécula? ¿ADN o ARN? Codones. N. ARN. ARN, ¿sí o no? Los codones estaban en el ARN. Por ejemplo, si yo tenía por acá, ¿sí?, una cadena de ARN, ¿sí?, que va de 5' a 3', ahí está. Entonces por acá tenía la secuencia, su secuencia de nucleótidos, ¿no? Y la secuencia de nucleótidos que yo tenía por acá podría ser, por ejemplo, ahí está, esta primera secuencia de nucleótidos, ¿no? O podría tener esta otra secuencia de nucleótidos, o 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 esta secuencia de nucleótidos. Ahí está. Si esta molécula que está abajo es un ARN y este ARN se ha copiado del ADN, ha copiado el mensaje para formar una proteína, es un ARN mensajero. Y el ARN mensajero, cada 3 codones, ¿te acuerdas cómo se le llamaba cada 3 codones? ¿Te acuerdas? Cada 3 codones, ¿qué cosa era? Cada 3 codones, ¿qué cosa era? Perdón, discúlpame. Cada 3 nucleótidos, ¿qué cosa era? Por eso de repente no contestabas. Cada 3 nucleótidos, ¿qué cosa era? Un Codón. codón. Claro, yo estaba preguntando mal. Cada 3 nucleótidos formaban un codón. Por ejemplo, en este mensajero, ¿cuántos codones ves? 7. 8. 8. Profesor. Hoy no pueden confundirse, ¿eh? Entre 7 y 8, a ver, lo voy a contar, a ver. Voy a contarlo, a ver. Hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codones. ¿Sí o no? Ya, pero ¿qué tiene que ver, profe, el código genético? Ah, es que el código genético es una tabla que relaciona los codones con los aminoácidos. Relaciona los codones con los aminoácidos. Codones y aminoácidos. Cuando este mensajero llega al ribosoma, para que el ribosoma haga la traducción, ¿no? Cuando el ribosoma lee el primer codón, porque el ribosoma lee del extremo 5 al extremo 3, cuando el ribosoma lee el primer codón, ¿quién es el primer codón? A, U, G. Entonces, ese codón A, U, G indica que el primer aminoácido de la proteína, ¿quién va a ser? Entonces, si nos vamos a la tabla del código genético y tú ubicas el codón A, U, G, mira, acá está el codón A, U, G. Eso indica que el primer aminoácido, ¿quién es? La metionina. Luego se lee el segundo codón, U, U, U. O sea, ¿quién va a ser el segundo aminoácido? A ver, mira acá. U, U, U es un codón que codifica para qué aminoácido. Fenilalanina. Fenilalanina. El segundo aminoácido va a ser fenilalanina. Luego se lee el siguiente codón, UCU. El UCU, acá está este codón. ¿Para qué aminoácido codifica? Serina. El siguiente Serina. aminoácido va a ser la serina. Y así se va leyendo hasta encontrar al último codón. ¿Quién es el último codón, chicos, en mi lista? UAA. Ubicas UAA y este de acá dice que es un codón de ¿qué? Código de parada. Un codón de parada o también le llaman el codón stop. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que el ribosoma
Allí termina la síntesis de esa cadena polipeptídica. Allí termina la síntesis de la proteína. ¿Sí? La relación entre codones y aminoácidos es el código genético y esto se descubrió en 1960 y 61. ¿Sí? Ahí está. Estamos revisando un poco de historia, ¿sí? Para que de repente se nos haga mucho más fácil nuestro aprendizaje de aquí para adelante. Mira, ya con algunos descubrimientos, que con todo lo que ya se conocía, algunos descubrimientos que comienzan a darse. Mira, en el 62 se realiza la primera clonación. Alguien de, profe, Dolly. No, Dolly todavía es después. Pero la primera clonación es en el 62, con anfibios, ¿no? Y es en ese momento que Haldane acuñó el término clon. Aquí ya se comienza a hablar de clon, el cual es un organismo genéticamente igual a otro. Ahora, los gemelos univitilinos que provienen de una fecundación son un caso de clonación natural. Es un caso de clonación natural, ¿sí? También en este año se aísla una enzima que vamos a ver el día de hoy llamada la ADN ligasa. La ADN ligasa es una enzima que participa en la duplicación del ADN. Participa uniendo los fragmentos de Okazaki en la replicación del ADN. ¿Sí? En la replicación del ADN. Esto lo vimos también en la clase anterior. En la clase anterior esto lo vimos cuando hablamos del proyecto Genoma Humano, que comienza en el 90 y prácticamente termina aproximadamente en el 2003, donde se da a conocer los resultados de este proyecto Genoma Humano, ¿sí? Se completa en el 2003, ¿no? Y pretende comprender la relación entre los genes, descubrir los genes que se habían desconocidos, ¿no? Identificar, pues, dónde se encontraban esos genes, en qué tipo de cromosomas, ¿no? Conocer la secuencia completa de bases en el ser humano, ¿no? Aspectos del proyecto Genoma Humano. En el 86 se desarrolla una técnica llamada PCR, que si no hubiese habido la pandemia, esta técnica solo sería, pues, conocida de repente por las personas que, vamos a decir así, trabajan en un laboratorio clínico o laboratorio de biología molecular. La famosa reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Es la técnica que se usa para el diagnóstico de COVID molecular, ¿no? Que mira, ¿cuándo se descubrió? En el 86. Y en el 97, mira, el año que yo comienzo la universidad, mira, en el 97, ¿no? En el Instituto Roslin de Gran Bretaña, nace Dolly, la oveja clonada, y más tarde una segunda oveja llamada Polly, clonada y genéticamente modificada. ¿Sí o no? ¿Sí? Acá está la vida de Dolly, mira, a ver. Vamos con la vida de Dolly. A ver, sígueme, por favor, ¿ah? ¿Sí? Yo sé que tú puedes, ¿ah? Yo sé que tú puedes. A ver. Por acá tengo una oveja. La oveja Dorset finlandesa. Que es la oveja donante. ¿Qué cosa ha donado? Ha donado una célula mamaria. Ahí está. ¿Qué cosa contiene las células de esta oveja? Clase anterior. ADN, ARN. Las células, el núcleo de las células de esta oveja, ¿qué cosa contiene su núcleo? Su información Genética. Su información genética para que sea una oveja, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, el núcleo de una de sus células contiene su información genética. ¿Todos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Ya. Mira lo que se hace. Te voy a explicar el proceso de la clonación. Es sencillo, mira. Se quita el citoplasma y nos quedamos ¿con quién?
Núcleo. Con el Con el núcleo. núcleo. ¿Qué cosa contiene el núcleo? La información genética. Genética. ¿De quién? De la oveja Dorset finlandesa, que es la donante. ¿Todos hasta ahí? Perfecto. De otra oveja, de otra oveja escocesa de cara negra, se saca un óvulo vacío. Se saca el ovocito. ¿Qué es el ovocito? Es el gameto femenino. ¿Tú sabes qué pasa cuando el ovocito se junta con el espermatozoide? ¿Qué cosa pasa? Lo hicimos en la clase anterior, no te pases, ¿ah? ¿Qué pasa cuando el ovocito femenino se junta con el espermatozoides? Ovulación. ¿Qué pasa? Sale. La fecundación. Claro, de ahí hemos salido todos, ¿sí o no? De ahí hemos salido todos, ya. En este proceso se saca el ovocito, ¿no? Pero se le saca el núcleo. ¿Qué cosa contiene el núcleo del ovocito? Información genética. La información genética de quién? Formación genética. De De la la oveja de cara de negra. cara negra. De cara negra. escocesa. Entonces, profesor, y si le saco el núcleo, ¿con qué me quedo? Me quedo con toda la célula, pero sin el núcleo. Y a esa célula, ¿qué cosa le voy a agregar? La información genética de Dolly. No, Dolly, todavía no. ¿Qué pasa con Dolly? Dolly ya ni nace. El Dorset finlandesa. Le voy a agregar este núcleo diploide que viene de dónde? De la Dorset, como dice su compañero, de la Dorset finlandesa. Finlandesa. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Me están siguiendo, por favor, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Ya. Entonces, sigo, continúo, por favor, ¿sí? Continúo. A ver. Ahora este óvulo, ¿sí? Con su núcleo, ¿no? Lo voy a implantar a otra oveja, la llamada la madre sustituta, que es una oveja de cara negra escocesa, es la madre sustituta. Este óvulo que tiene el núcleo 2N va a desarrollarse y al desarrollarse se forma un embrión, se forma un feto. ¿Y quién nace? Dolly. Y nace Dolly. ¿La vieron o no la vieron? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí se vio así o no? ¿Sí? Ya, bueno, ahora la pregunta, ¿no? ¿Quién es la madre de Dolly? Dorset y la escocesa. ¿Quién es la madre? Porque No, dio el no, núcleo. Dorset. no tiene madre, bro. No. O más difícil, ¿quién es el padre de Dolly? El científico. El padre, bro, el Profe, padre es escocés. acá. El padre es Escocés. bueno, acá no dice el nombre del. A ver, ya, depende de esas preguntas, padre, bueno, papá, profesor, papá, usted me ha enseñado que el padre es quien dona el espermatozoide, los cromosomas del espermatozoide, y la madre es quien dona los cromosomas del óvulo, ¿sí o no? Y nosotros somos Sí. resultado de los dos, ¿sí o no? Pero acá, mira, todo lo que hay acá, ¿sí o no? Bueno, ¿dónde están los cromosomas que hacen que Dolly sea una oveja? ¿En la madre sustituta? No, en la finlandesa. Acá arriba, mira. Acá arriba está. Porque le sacan a una célula, que es una célula mamaria, ¿no? Y le sacan el núcleo, y en este núcleo están sus cromosomas. Y estos cromosomas de la célula finlandesa eran sus cromosomas paternos y maternos, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿Dolly es clon de quién? De De Dorset. Dorset. Dolly De es clon Dorset. de quién? Finlandesa. Claro, es su clon. Tiene los mismos cromosomas que tiene la oveja finlandesa donante, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esta es,
claro, el caso de clonación más famoso, 1997. Yo no me olvido porque es mi primer año de la universidad, ¿no? Bueno, mi segundo año de la universidad, pues yo entré en el 96, pero es el año que comencé a estudiar. En el 96 hice vacaciones en la universidad, ¿sí? Ahí está. Bueno, y te presento de repente uno de los últimos acontecimientos, ¿no? Que es el descubrimiento de Emmanuel Carpenter y Jennifer Doudna, que publican esta técnica llamada el CRISPR-Cas9. Esta es una herramienta biológica y tienes un video, tienes en el aula virtual, ¿no? Que permite modificar el genoma. ¿Te acuerdas? Con el proyecto Genoma Humano uno puede saber ya su genoma. Y ese genoma puede ser un genoma que lamentablemente pues hay alguna enfermedad, ¿no? No te preocupes, no te preocupes. Ya hay una herramienta, ¿no? Que permite cortar ese gen defectuoso y reemplazarlo por un gen no defectuoso. En otras palabras, esto es la apertura para la terapia génica, ¿sí o no? Cortar y pegar, así como tú seleccionas una película en Netflix o en otra plataforma que tú deseas, ¿no? Entonces, esta es la edición de genes, ¿no? Seleccionamos lo que no queremos y ponemos lo que queremos, ¿no? O mejoramos lo que queremos también, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que hemos logrado con el avance, ¿no? Y todo esto, mira, hace 200 años, mira, ¿qué conocíamos? Ni siquiera conocíamos del ADN, solo sabíamos que en el núcleo de la célula algo se pintaba de color y le llamamos cromosomas. Pero de allí para adelante, mira todo lo que ha avanzado la ciencia, ¿no? Como sociedad, ¿no? Como creo que te he comentado, ¿no? Es un desarrollo, pues, inmenso, ¿no? Cada día se descubren cosas, más cosas de las que uno puede de repente informar, ¿no? Es un gran avance de la ciencia y lo que tenemos que tratar de impulsar es que, bueno, sea para la gran mayoría, ¿no? Que sea público, no tanto que sea privado, ¿no? O sea, más hacia lo público, que somos la gran mayoría y no quede en manos de unos pocos, porque cuando quede en manos de unos pocos, se utiliza de repente solo bueno, ¿quién puede pagar por esa tecnología? ¿No? Y eso ya es una gran contradicción en todas las sociedades, no solo pues en sociedades como nuestro país, ¿sí? Bien. Entonces, con todo eso, chicos, nosotros vamos a hablar acerca de lo que viene a ser, pues, la clase del día de hoy, que es la duplicación del ADN, ¿no? Te comento acá, ¿sí? Te comento acá de manera bastante concreta, ¿no? Ahí está. Este es el dogma central de la biología molecular, ¿no? Este es el dogma central de la biología molecular, ¿sí? Esto lo vimos en la sesión anterior. Este es el dogma central de la biología molecular, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir este dogma central? El ADN contiene la información, almacena la información para que los ribosomas formen las proteínas. Todas las proteínas se forman, ¿no? A partir de la información que está contenida y almacenada en este material genético llamado ADN, ¿sí? Pero como esta información está en el núcleo y el ADN no puede salir del núcleo, la molécula que se encarga de hacer de intermediario, el mensajero, es el ARN. Por eso estas dos moléculas conforman los ácidos nucleicos. Este proceso de copiar ADN en ARN es la transcripción. Y este proceso, donde los ribosomas leen el ARN y forman las proteínas, es la traducción. Este flujo de información genética se llama dogma central de la biología molecular, ¿sí? ¿Qué cosa contiene en el núcleo? Nuestras células contienen su ADN, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando esta célula se divide?
¿Qué pasa cuando esta célula se divide? ¿Qué pasa con su ADN? ¿A cuál de las dos células pasa el ADN? Los dos. A las dos, excelente. Pero si el ADN de la célula va a pasar a las dos, y esto es importantísimo para la continuidad del ser vivo, para la reproducción, ¿no? Entonces, eso quiere decir que este ADN, para que pase a las dos, Duplica. excelente, el ADN tiene que duplicarse. Entonces, otro mecanismo en el dogma central de la biología molecular es el proceso llamado duplicación o replicación. Y eso es lo que vamos a ver nosotros, la replicación, ¿sí? Ahí está. Entonces, con todo este marco, chicos, ya estamos en las condiciones, porque el proceso es rápido, el proceso de explicar es bastante rápido, ¿no? A ver, entonces, el misterio de la autorreplicación, bueno, había confundido a muchos, ¿no? A muchos había confundido. Pero de una cosa estábamos seguros, que una célula se divide en dos. Pero ahora ya sabemos que cuando la célula se divide en dos, ¿qué cosa también se divide? El material genético, el ADN. Entonces, ¿qué cosa permite que el ADN se divide en dos? Yo ya sé que el ADN es una ¿qué? Yo sé que el ADN es una doble ¿qué? Doble hélice. Entonces, si el ADN se divide en dos, entonces de una cadena de ADN van a formarse ¿cuántas cadenas de ADN? Perdón, discúlpame, mi pregunta está muy confusa. De una molécula, ahí está, de una molécula de ADN, es una doble hélice, entonces se van a formar dos moléculas de ADN, ¿no? Y si una molécula de ADN tiene dos cadenas, de nucleótidos, entonces cuando se duplique, ¿cuántas cadenas de nucleótidos se va a formar? 4. 4, profe. Cadenas. No, duplicar es por dos, ¿no? Cuatro cadenas de nucleótidos. Y allí vamos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la estructura de doble hélice o ADN que los investigadores Watson y Crick propusieron en el año 53 proporcionó las respuestas que estaba faltando en relación pues a cómo se duplica la información genética, ¿sí? Perdón, cómo se duplica este ADN, ¿sí? Entonces, recordemos de manera muy sucinta la estructura del ADN. Profesor, yo sé que el ADN está formado por nucleótidos, ¿no? Son dos cadenas de nucleótidos formando una doble hélice, ¿sí? Y un nucleótido tiene pues un grupo fosfato, el azúcar pentosa, ¿te acuerdas? Aquí le faltaba el oxígeno, era la desoxirribosa y su base nitrogenada. ¿Y qué bases podía haber? Timina, guanina, perdón, citosina, adenina y guanina. ¿Cuál era la base que no vas a encontrar acá? Uracilo. El uracilo, ¿no? Y es una doble hélice, son dos cadenas. ¿Sí? Son dos cadenas de nucleótidos. Entonces, ¿no? Ahí tenemos esta doble hélice. ¿Sí? Tenemos esta doble hélice. Un ratito quiero sacar aquí los... Esta es la doble hélice. Esta es la doble hélice, ¿sí? Pero si esta son dos cadenas, ¿no? Antiparalelas, ¿no? Y complementarias. Antiparalelas porque una de las cadenas, ¿no? Va de arriba hacia abajo,
en sentido 5' a 3', la otra de abajo hacia arriba, en sentido también 5' a 3'. Y entre las dos cadenas se están enlazando y se enlazan por medio de sus bases nitrogenadas, donde la adenina siempre se complementa con la timina y la guanina siempre con la citosina. Entonces, en el proceso de la duplicación del ADN, ¿no? Pasa lo siguiente. En el proceso de la duplicación del ADN, observa acá, por favor. ¿Sí? Esto es lo general, luego vamos a ver lo particular. Mira, acá está, mira, la doble hélice. ¿Sí? En el proceso que esta molécula de ADN de 2 cadenas forme 4 cadenas, como decía su compañera, lo primero que tiene que pasar es que estas 2 cadenas se tienen que separar. Mira, se separan. Y luego que se han separado, las cadenas forman sus complementarias. Y luego de formar sus complementarias, ahora ya no tengo una cadena de ADN. Ahora tengo pues 2 moléculas de ADN. O sea, tengo 4 cadenas de ADN. ¿Sí? Este es el proceso de la duplicación. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Si no, la vuelvo a explicar. Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Como de 2 cadenas de ADN. Mira acá. Esta es molécula de ADN. Acá están las 2 cadenas, mira. Acá tienes una cadena y acá tienes la cadena formando, esto está enrollado formando la doble hélice. ¿Cómo de esto? Al final llego acá, mira. No solo una molécula, voy a tener 2 moléculas de ADN. Y cada molécula tiene 2 cadenas, o sea, 4 cadenas. Mira. ¿Cómo se han formado las nuevas cadenas? De manera complementaria. Se han formado de manera complementaria. Entonces, este proceso de la replicación del ADN, ¿sí? Tiene los siguientes elementos, ¿sí? Un aspecto importante. Si no hay replicación de ADN, no hay reproducción celular. La importancia de la replicación del ADN es porque permite la reproducción celular. Si no hay replicación, no hay esto, y si no hay esto, no hay vida. No hay continuidad de células, ¿no? Si quieres te pongo tu ejemplo, ¿no? O nuestro ejemplo, ¿no? ¿Cómo que nuestro ejemplo, profesor? Claro, pues, ¿no? Espermatozoide, ovocito. Se juntaron, se formó una célula, el huevo cigoto. Ya, esta célula se quedó así. ¿Tú te quedaste con una sola célula? ¿Cuántas células tienes ahorita tú? Millones. Miles, millones. Miles de millones, trillones. Tienes, ¿te acuerdas? 10 a la 12 células, ¿no? ¿Y por qué tenemos esta cantidad de células? Porque mira, nuestra única célula, nuestra primera célula, ¿hizo qué cosa? Reproducción. Claro, mira cuántas veces se ha reproducido, mira. La cantidad de veces. ¿Sí o no? Entonces, si no hay replicación del ADN, no hay reproducción celular. Mira la importancia que tiene este evento de la replicación o duplicación del ADN. Este proceso de la replicación del ADN participan enzimas. Las enzimas son proteínas, ¿no? Ya hemos hecho una clase de estas enzimas, ¿sí? Entonces, en el proceso de la replicación del ADN van a intervenir muchas enzimas, como lo vamos a ver en el proceso. Tiene sus fases, ¿no? Básicamente vamos a identificar nosotros un fase llamado inicio y un fase llamado elongación o crecimiento, ¿sí? Y vamos a identificar características, ¿no? La replicación del ADN tiene sus características, ¿no? Es semiconservativa, es semidiscontinua y es bidireccional. ¿Sí? Todo esto lo tenemos que ver cuando termine la sesión, ¿sí? Ya con unos minutos, porque este proceso es
Es sencillo, es rápido, ¿sí? Ahora, entonces, vamos con lo que te comentaba, ¿no? Con el tema de la reproducción celular, ¿sí? La reproducción comienza en el propio núcleo y el primer paso es la replicación o duplicación del ADN, ¿sí? Lo que tu profesor te enseñó en biología, donde una célula se divide en dos, una célula madre se divide en dos para formar dos células hijas. Ah, eso era, profesor, división celular. Y a esa división celular, ¿no? Tú le diste el nombre de una mitosis, por ejemplo. Profase, metafase, anafase, telofase, ¿te acuerdas? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, ya, pero para que una célula se divide, la célula tiene que prepararse para su división. Y en esa etapa de preparación, antes de dividirse, se da esto, la duplicación del ADN, para que el ADN pase a las células hijas. Entonces, cuando analizamos la duplicación del ADN, nosotros miramos la interfase, que es la etapa de preparación. En la interfase hay varios momentos. Hay un momento llamado la fase G, 0, la fase S, la fase G1. Y la etapa donde se da la duplicación del ADN es en la fase S. ¿Sí? La fase S es la fase llamada la fase de síntesis. Síntesis del ADN. Dice, acá la fase S en el esquema dice, duplicación del DNA, ADN, y proteínas asociadas. Existen ahora dos copias de la información genética en la célula. Mira, en la fase S ya se generan las dos copias. Esas dos copias más adelante van a servir para que cada copia durante la mitosis pase a la célula hija. ¿Sí? Entonces, vamos a la fase de inicio de esta replicación. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento nos estamos situando? En la interfase, en la fase S, de vida de la célula. Entonces, vamos a hacer la replicación. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hacer la replicación? Porque esta célula se tiene que dividir. Se tiene que dividir para que el material genético también se duplique y este material genético pase de la célula madre a las células hijas. Entonces, vamos a la interfase, que es el momento donde se da la división, ¿sí? Yo estoy acá, por si acaso estoy acá, ¿sí? Estoy en este momento, ¿sí? Lo que de repente recién están entrando y ¿qué está haciendo el profe? Ah, este es mi esquema del ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Ciclo de vida de la célula. Lo que tu profesor de biología de repente ha remarcado en ustedes ha sido que una célula madre se divide en forma células hijas. División celular llamada mitosis. Pero tú ya sabes que en esta mitosis también la célula madre le da un juego de ADN a cada célula hija. Entonces, para que le dé un juego de ADN a cada célula hija, debe haber una etapa donde el ADN se ha duplicado. ¿Cuál ha sido eso? Ah, eso se da en la interfase, en la llamada fase S. Entonces, todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante se está dando ¿dónde? En la interfase, en una fase llamada S. En la replicación tengo una fase llamada fase de inicio y la otra es la fase de elongación. Fase de inicio y fase de elongación. Entonces, la fase de inicio es el momento donde se comienza a replicar, ¿no? Donde se comienza a dividir, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. No, a ver, vamos a esquematizar ya. Ya, ahí está. Hay una célula. Ahí está tu célula, ¿ya? Ahí está tu célula, ¿no? Es tu núcleo. Entonces, acá adentro está tu ADN. Acá
Acá está tu ADN. Acá está tu ADN. Tu doble hélice, ¿no? Ya sabes, es la doble hélice. ¿Sí o no? ¿Qué es la doble hélice? Profe, ¿por qué pone varias cadenas? Varias cadenas. Porque cada cadena cuando se condensa, ¿qué cosa forma? Un cromosoma. ¿Cuántos cromosomas tienes? 46. Ah, entonces, ¿cuántas cadenas voy a dibujar? 23. 46. 46. Cada cadena forma un cromosoma. ¿Cuántos cromosomas tienes? 46. Entonces, ¿cuántas cadenas tengo que dibujar? 46. 26. Y de esos 46, 23 son del padre y 23 son de la madre. ¿Todos hasta ahí? ¿Sí? Sí, Ya. profe. Profe, pero si va a ser duplicación, me volé a la célula. Si va a ser duplicación, entonces, ¿dónde comienza a duplicarse el ADN? ¿En qué parte comienza a duplicarse? Al final, todo tiene que duplicarse. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo comienza a duplicarse? ¿Sí? Ahí está. Entonces, dice, el origen de la replicación es una porción de ADN que contiene una secuencia característica de bases y este segmento es reconocido por enzimas. Entonces, mira, si yo tengo acá el ADN, ¿sí? Si yo tengo aquí el ADN, ¿sí? Acá tengo el ADN, dos cadenas, doble cadena el ADN. Entonces, el ADN, todo el ADN tiene que duplicarse, todo el ADN, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo comienza a duplicarse? Comienza a duplicarse por medio de unas zonas que se llaman burbuja de replicación, ¿sí? Entonces, en todo el ADN se forman burbujas de replicación. En todo. Profesor, en las 46 cadenas de ADN, sí, se comienzan a formar burbujas. Y a eso se le llama, esta pelotita se le llama burbujas de replicación, ¿no? Si yo esta burbuja la divido en dos, cada extremo de la burbuja se llama horquilla de replicación. ¿De nuevo? ¿Sí? ¿De nuevo? Con el rojo, ¿ya? En todo el ADN de las células se comienzan a formar unas burbujas. ¿Sí? En esas burbujas es donde se da la replicación del ADN. ¿Sí? Si yo esa burbuja la divido en dos, mira. Si yo la burbuja la divido en dos, cada extremo se llama horquilla de replicación. Entonces, lo que sucede en una horquilla de replicación es un espejo a lo que sucede en la otra horquilla. ¿Y qué cosa sucede, profe? La duplicación del ADN. Y esto pasa en todas las burbujas. En todas las burbujas. Por ejemplo, mira acá arriba lo que yo he puesto. Si acá se forma una burbuja, otra 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 burbuja. En todo el ADN se forman burbujas. Por lo tanto, eso quiere decir que si en cada burbuja, cada horquilla se duplica, entonces eso pasa en todas las burbujas. Eso quiere decir que todo el ADN se va a ¿qué? Todo el ADN se va a duplicar. Todo el ADN se va a duplicar. ¿Sí?
Dice, sin embargo, el inicio de esta separación, perdón, no comienza al inicio o al final de la molécula de ADN. Claro, no es que comience en el extremo 5 o comience en el extremo 3, ¿no? Dice, se da en los orígenes de replicación que se crean abombamientos en el ADN estos abombamientos se llaman las burbujas o síntesis de ADN. Cuando una burbuja, dice, de replicación se abre, la síntesis de ADN comienza y la replicación se da en ambas direcciones, en las horquillas de replicación. Ambas regiones móviles de síntesis de ADN reciben el nombre de horquillas o tenedores de replicación. Y las dos enzimas que participan para que se forme la burbuja y el ADN se abra son la topoisomerasa y la helicasa. ¿Sí? No olvidar que el ADN son doble cadena que está enrollada y está enlazada. Entonces, la enzima llamada topoisomerasa tiene un papel, ¿no?, importante en iniciar la replicación, ¿sí?, y la transcripción del ADN. La enzima topoisomerasa comienza a desenrollar el ADN. Este ADN que está enrollado lo comienza a desenrollar. Y la enzima helicasa es la enzima que rompe los enlaces que unen las dos cadenas. ¿Te acuerdas que las cadenas de ADN estaban unidas adenina con timina o guanina con citosina? Bueno, la helicasa se encarga de romper esos enlaces. De esa forma, ¿no?, se comienza a dar, pues, esta replicación del ADN. ¿Sí? En la fase de inicio, la topoisomerasa desenrolla, ¿sí?, y la enzima helicasa separa las cadenas. De esa manera, yo voy a tener las dos cadenas libres, para que sobre esas cadenas libres otras enzimas comiencen a formar las nuevas cadenas. Entonces, esta fase es, vamos a llamar la fase de inicio. Después de la fase de inicio viene la siguiente fase. La siguiente fase es la fase de elongación. Entonces, vamos a mirar la fase de elongación, ¿sí? ¿Cómo se forman las cadenas? ¿Estamos? ¿Cómo se forman las cadenas? Esta es la más, vamos a decir, la que más demora, ¿sí? Prestamos atención, por favor, a la fase de elongación. Estoy acá a un extremo de la horquilla, ¿sí? De toda la burbuja, ¿se acuerdan? Es que no se acuerdan, ¿no? Problema, yo lo pongo ya. Sí, pero Este es todo el ADN, ya acá está. Este es todo el ADN, profesor. Ahí está. La doble cadena. Ya, yo te he dicho que la duplicación se da porque se forman burbujas. Se forman burbujas. En cada burbuja se da la replicación. Y la replicación se da en extremos de la burbuja. O sea, si esta burbuja yo le divido en dos, un extremo de la burbuja, ¿qué viene a ser? Una horquilla. Entonces, mira, yo estoy observando, un poco de amarillo, ¿sí? Estoy observando esta parte de acá, mira, todo lo que va a pasar en esta parte de acá. Ahí está. En una parte de la horquilla, ¿no? Esa horquilla, más esta otra horquilla, todo junto, ¿qué cosa forma? Una burbuja, burbuja. donde se da la replicación. Entonces, vamos nosotros al lado amarillo, ¿te parece? Entonces, esto que estás viendo es el lado amarillo, ¿sí? Las cadenas estaban enrolladas. En la fase de inicio hay una enzima que ha desenrollado, ¿no?, la topoisomerasa. Las cadenas estaban enlazadas. Hay una enzima. Las cadenas estaban enlazadas.
¿no? Adenina con timina, timina con guanina. Hay una enzima que ha roto el enlace y ha separado las cadenas. Mira. Si esta cadena era, mira, de acá a ver, 5', ¿hasta dónde va? Hasta 3'. La otra cadena, ¿cómo va? 3', 5'. 3', 5'. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí está Sí, bien, chicos? profe. ¿Sí? Ya está. Si esta cadena que yo le llamo cadena hebra plantilla tiene esta secuencia de nucleótidos, adenina, 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 timina, 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 mucho me demoro, C, 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 G, 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 T, 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 C, 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 A, puntos suspensivos hasta llegar a ATC, CAT y GC. Yo te pregunto, ¿tú puedes saber esta cadena que está acá? ¿Cuál es su secuencia de bases de esta cadena que está acá? ¿Se podría saber? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Cómo se podría saber? Fácil, profesor. Aplica esto. La adenina, ¿con quién se complementa? Timina. La Con la timina. timina. ¿Y la guanina con quién se complementa? Citosina. Con la citosina. Entonces, si yo aplico eso, chicos, tranquilamente voy a formar la siguiente cadena. Y si hago eso, tengo esto. ¿O me equivoco? Sí, profe. Entonces, esta cadena que está acá, mis queridos chicos, es el complemento de esta cadena que está acá arriba, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Donde mira, Sí, profesor. adenina, 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 se complementa con timina, timina, timina. Timina, 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 con adenina, adenina, y así, ¿no? Profesor, ¿pero por qué se separaron? Ah, no olvides, pues, esto estaba enrollado. Esto se desenrolló y se rompió los enlaces. ¿Por qué se ha hecho eso, profe? Porque esta cadena de ADN se tiene que duplicar, ¿sí o no? ¿Hasta allí se ha duplicado? Nada, profesor, hasta ahí no se ha duplicado nada. Entonces, continuemos. La enzima que se va a encargar de la duplicación, mis queridos estudiantes, es la ADN polimerasa, ¿no? La ADN polimerasa de tipo 3. Esa es la enzima, es una proteína que se encarga de hacer la formación de las nuevas cadenas a partir de estas cadenas moldes, la que está arriba y la que está abajo. Ellas son los moldes para formar las nuevas cadenas. ¿Qué necesito para formar ADN? ¿Cómo se llamaba la unidad del ADN, chicos? Nucleótido. Entonces necesito nucleótidos. Los nucleótidos que yo voy a usar son nucleótidos que tienen 3 fosfatos. Por eso se llama nucleótido trifosfatado. Algo similar como el ATP, ¿no? ¿Te acuerdas que el ATP tiene 3 fosfatos? ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? Son nucleótidos trifosfatados. Entonces, esta enzima llamada ADN polimerasa va a agregar nucleótidos trifosfatados, tanto a la cadena hebra plantilla, que está en la parte de arriba, como la cadena hebra plantilla, que está en la parte de abajo. Claro, acá tú ves solo una ADN polimerasa, pero no solo hay una, no hay muchas ADN polimerasas. ¿Sí o no? ¿Cómo crees que se dé la formación de la nueva cadena? Creo que ya la estás viendo, ¿no? Por ejemplo, si acá está adenina, 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 entonces, ¿qué nucleótidos va a agregar esta enzima llamada ADN polimerasa? Si acá está la adenina, 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 ¿qué nucleótidos va a agregar? Nucleótidos que tengan ¿qué cosa? ¿Qué base? Base. Nitrogenada. No, ¿qué base? Por ejemplo, acá está la base adenina, adenina, adenina. Acá arriba. Entonces,
¿qué nucleótidos yo voy a agregar para formar la nueva cadena? Si tengo la base adenina, 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 ¿qué base tienen que tener los nucleótidos que yo voy a agregar? Guanina, guanina. La guanina se complementa con la adenina. Timinas. Y niña. Timinas, claro, nucleótidos que tengan la T. Porque la T se complementa ¿con quién? Con la Adenina. A. Y cuando tenga timina, 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 ¿qué nucleótido? Adenina. Arenina. Y cuando tenga citosina, 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 ¿qué nucleótido? Guanina, guanina. Guanina. Claro, ya está, y así se forma, chicos, no es cosa del otro mundo. Solo esta parte sí tiene que quedar porque, bueno, claro, no es tan así como lo estoy explicando acá, ¿no? Pero de esa forma se genera, ¿sí? Ahora, lamentablemente la polimerasa no puede agregar de cero. A ver, ¿cómo que de cero? Mira, a ver, voy a tratar de ordenarme. Primero, de acá va a iniciar la polimerasa, mira. ¿Ven las flechitas? Así va a iniciar, ¿sí? Así va a iniciar. Hasta ahí. ¿Todos hasta ahí? Exacto. Comienza en este extremo y termina en el otro extremo. En otras palabras, si este es 3', comenzará en un extremo que le va a llamar 5' y va a terminar en un extremo llamado 3'. No olvides que cuando va a formar, tiene que ser también antiparalelo la formación, ¿sí o no? Dice que es adenina, adenina, adenina. ¿Qué será acá? Timina. Timina, timina, timina. Si es timina, timina, timina. Adenina. Si es citosina, citosina, citosina. Guanina. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? ¿Sí? Sí, profe. Ya está. Entonces, así hace la polimerasa. Ya, pero lamentablemente, claro, ese es ¿cómo lo va a hacer? Pero hay algunos detalles. Por eso lo borro. ¿Sí? Ahí te explico los detalles. Si has entendido esa lógica, a ver. Primero, que la polimerasa no puede comenzar de cero. Para que la polimerasa comience a agregar, necesita primero que ya haya una pequeña cadena construida. Y sobre esa cadena recién comienza a agregar. De nuevo, para que la polimerasa comience a agregar, necesita que se haya construido una pequeña cadena. Esa pequeña cadena se llama cebador. También le dicen primer. Este está en inglés, primer, le dicen. Ahora, este cebador es formado por una enzima llamada ARN polimerasa. Solo son 20 nucleótidos. Es chiquito, una cadena de 20 nucleótidos. Y recién sobre eso, la polimerasa comienza a agregar. Ahí está, mira. Mira. Ya agregó, mira. Si acá tenía citosina, 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 ¿a quién agregó? A la guanina, guanina, guanina. Si había guanina, 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 ¿a quién agregó? Citosina, citosina, y así. De manera complementaria. Y así, mira. Y así comienza a agregar, mira. Y así la cadena va creciendo. Y esta cadena crece del extremo 5 al extremo 3. Siempre la polimerasa agrega nucleótidos de 5 a 3. Y la cadena molde, la hebra plantilla, va al revés, mira, de 3 a 5. Por eso se dice que son cadenas antiparalelas. ¿Se entendió esa parte, chicos? Sí, profe. ¿Sí? De nuevo lo voy a explicar, ¿ya? ¿Sí? Ahí está. Ahí tengo las dos cadenas. ¿Sí? Ahí tengo las dos cadenas. ¿Sí o no? Profesor, pero el ADN es una sola cadena. Perdón, el ADN es
una molécula con dos cadenas, las cadenas están enrolladas. Ese es el ADN, profe, doble hélice. Sí, pero cuando esta molécula se duplica, se forman burbujas y en esas burbujas se genera la duplicación. Yo estoy explicando lo que está pasando en una parte de la burbuja. Entonces las cadenas primero tienen que desenrollarse. Hay una enzima que desenrolla, la topoisomerasa. Luego tienen que separarse. Hay una enzima que separa, la helicasa. Y de esa manera ya tengo las dos cadenas que se han separado. Ahí está. Si una cadena tiene esta secuencia de nucleótidos, la otra cadena es su complemento. Adenina con timina, guanina con citosina. Nada del otro mundo está ahí. Profe, ¿y cómo se forman las nuevas cadenas? Las nuevas cadenas se forman sobre estas plantillas, la de arriba y la de abajo. Sobre las mismas plantillas. Y quien forma es la enzima llamada ADN polimerasa, que comienza a agregar nucleótidos, pero que tienen 3 fosfatos. ¿Y cómo, profe, la polimerasa sabe qué nucleótido va a agregar a la cadena? Por su complemento. Adenina con timina y guanina con citosina. Pero para que la polimerasa comience a iniciar, necesita que primero haya un pedacito ya construido. Ese pedazo se llama primer o cebador, que es formado por la ARN primasa. Luego de eso ya está, comienza a trabajar. De uno en uno. De uno en uno. A ver, acá está citosina. Entonces, agrega el nucleótido trifosfatado con la guanina. Citosina, nucleótido trifosfatado con la guanina. Citosina, nucleótido trifosfatado con la citosina. Ahora guanina, nucleótido trifosfatado con la citosina. Y así. Hasta que la cadena comienza a crecer. De uno en uno va creciendo, ¿no? Ahí está, mira. Y así. Hasta terminar. Yendo del extremo 5 al extremo 3. Que es antiparalelo a la cadena hebra o plantilla. Y de esta forma, mira, el ADN que tenía 2 cadenas, mira, al inicio, acá mira, por ejemplo acá, 2 cadenas, ahora mira, la cadena hebra, plantilla, ha formado, mira, la otra cadena. La pregunta estará, ¿eso que está pasando arriba, estará pasando abajo también? ¿Tú qué dices? Sí, profe. Sí, profesor. Claro, no, y al mismo tiempo, mientras yo estoy explicando esto de acá, cómo se está formando la nueva cadena de arriba, también está pasando abajo. ¿Sí? También está pasando abajo. Solo que no puedo explicarte los dos al mismo tiempo. Entonces, te explico primero lo que ha pasado en la cadena de arriba, ahora te explico lo que está pasando en la cadena de abajo. ¿Qué está pasando, profesor? Lo mismo, mira. Primero que se forma un pedazo pequeñito. ¿Cómo se llama ese pedazo pequeño? El primer o cebador, formado por la ARN primasa. Y luego de allí, ¿qué se forma? La nueva cadena. ¿Sí? Pero, profesor, un momentito. Acá yo estoy viendo que usted ha comenzado a formarlo. Profesor, mire, acá usted ha comenzado a formarlo de esta forma. En esta dirección, ¿sí o no? Y ahora acá yo veo que usted lo está formando en otra dirección. Claro. ¿Por qué? Porque no olvides que la cadena plantilla, ahora la que está abajo, mira, es de 5 a 3. Y tiene que ser también antiparalelo, por lo tanto tiene que formarse de esa forma, mira. ¿Lo vieron? ¿Sí? Sí, Lo dejo profe. por un momento, lo dejo así. Ya, profe, ¿se acabó la clase entonces? No, todavía, mira. Se está formando la otra cadena, la de abajo. Está creciendo, mira. Una crece, mira, al centro, la otra crece hacia afuera. Una se está metiendo adentro de la horquilla, la otra está saliendo de la horquilla, ¿no? La de arriba se mete a la horquilla, la otra sale de la horquilla. Pero cuando está avanzando, se detiene. No puede seguir avanzando. Uy, ay, ay, ¿qué pasó, profe? Necesita, se quedó allí, mira. Necesita de otro primer. Y ahora sigue avanzando
y se queda de nuevo. Uy, ay, ay, ¿qué pasó, profe? Necesita de otro primer. De ahí sigue avanzando. Y terminó. Yo te pregunto, ¿la de abajo se ha formado igual como la de arriba? Al final aparecieron, ¿no? Pero ¿se ha formado igual o diferente? Diferente. Se ha formado diferente, ¿no? Es una forma diferente de formar, ¿sí? Entonces, a estos pedazos de ADN que se ha formado en la cadena de abajo, que está en verde, fueron descubiertos por Okazaki cuando descubrió una enzima llamada ADN ligasa y le llamó los fragmentos de Okazaki, ¿no? Profesor, ¿qué tiene que pasar después? Estos primers se tienen que ir y se reemplazan por ADN, por todo lo que es azul, perdón, todo lo que es verde. Entonces, arriba se va este primer de arriba, este primer que está acá arribita, se saca este primer y se reemplaza una ADN polimerasa tipo 2, reemplaza todo eso por ADN. Lo mismo acá, se saca esto y se reemplaza por ADN, se saca este primer, se reemplaza por ADN, se saca este primer y se reemplaza por ADN. ¿Sí? Ya, pero profesor, está faltando algo. Y estos fragmentos que están desunidos, ¿cómo se van a unir? Para eso hay una enzima llamada ADN ligasa. La ADN ligasa une estos fragmentos o estos pedazos de ADN que están acá abajo, que le llaman los fragmentos de Okazaki. Para ir terminando. La hebra de arriba, como la polimerasa lo ha formado, mira, ha ido agregando los nucleótidos, agregando de manera complementaria, se llama la cadena hebra líder o continua. En cambio, la que está acá abajo no se ha formado de esa manera, porque mira, se estaba agregando, se detuvo. Primer. Agregando, se detuvo. Primer. Agregando, ya. Esta cadena de abajo no se ha formado de manera continua, se ha formado de manera discontinua, le llaman la cadena hebra atrasada o discontinua. Acá tienes las tres características que te comentaba en la primera parte en relación a las características que tiene la duplicación del ADN. Estas tres características que presenta la duplicación del ADN, ¿no? Es semiconservativa, ¿no? ¿Por qué se dice que la duplicación es semiconservativa? Porque si tú observas, mira, acá estaba el ADN, mira, con su doble hélice, ¿no? Dos cadenas. Ahora acá tienes dos cadenas y acá tienes dos cadenas más. Entonces, ¿cuántas cadenas tienes ahora? 4. ¿De qué color son las nuevas cadenas? Verde. Verde. ¿Y de qué color son las cadenas que se mantienen? Azul. Azul. ¿Que provienen de acá? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, la mitad queda, la mitad es nueva. Semiconservativo. Semiconservativo. La mitad queda de lo que era la cadena madre y lo nuevo queda, ¿no? Semiconservativo. Mira, una cadena va en una dirección, la otra cadena va en otra dirección. Bidireccional. Una cadena se forma de manera continua y la otra cadena, ¿cómo se forma? De manera discontinua. ¿Cómo le llaman a eso? Semidiscontinuo. Esas son las tres características que tiene la duplicación de ADN. ¿Sí? Bueno, ahí está un poco todo lo que te he comentado. Acá están el papel de las principales enzimas, ¿no? La helicasa, topoisomerasa,
polimerasa, la primasa, la ligasa, el cebador. ¿Sí? Acá tenemos las tres características que te había comentado. Semiconservativa porque una de las dos cadenas queda, ¿no? Bidireccional por las dos direcciones y semidiscontinuo porque una crece de manera continua y la otra crece de manera discontinua. ¿Sí? Y antes de pasar a esa parte, no, todavía. Siete minutos, quiero que veas un video, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Lo voy a pausar, ¿no? Es el mismo proceso de la duplicación, pero en un video que es muy didáctico, ¿sí? La replicación del DNA. Aspectos generales. La replicación del DNA es semiconservativa con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En primer lugar, el DNA se desenrolla y se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por la enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadena simple SSB evitan que las cadenas se vuelvan a unir. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de replicación. Esto es, una horquilla de replicación. Una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección 5'3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza al cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido trifosfato. Obsérvese los tres grupos fosfato. La energía es liberada cuando se rompe este enlace.
Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Observemos el proceso de acción otra vez. La energía se libera, el fosfato se une al grupo H libre, los puentes de hidrógeno se forman entre los nucleótidos, así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echemos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desenrolla. La nueva cadena es una copia exacta de la otra cadena parental. Fijémonos ahora en el conjunto de la burbuja de replicación. Las hebras conductora y rezagada comienzan a replicarse trabajando en direcciones opuestas. Mientras tanto, otra hebra conductora se está replicando sobre la cadena opuesta de la burbuja. Hay una segunda hebra rezagada en el extremo opuesto. Ahora, una segunda DNA polimerasa añade desoxirribonucleótidos, cambiando los fragmentos de RNA por DNA. Finalmente, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. Ahora veamos la burbuja de replicación completa en acción. Este proceso continúa en ambas direcciones hasta que la molécula completa de DNA ha sido replicada. Hay múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de DNA. Las burbujas continúan creciendo hasta que llegan a unirse. Ahora tenemos 2 moléculas completas de DNA. Ya, bien, bien chicos, eso es lo que les quería presentar y... ¿no?
Ya, a ver, esta parte de acá. Ya, esto lo voy a actualizar a la hora. ¿Sí? A ver, vamos a tener reunión con los grupos, como les sigo comentando, por favor, a los que deben de ser incorporados en el proceso, ¿sí? Vamos a tener en esta segunda parte, después de los minutos que solemos hacer siempre de receso, vamos a ponerle 9 y 5, ¿no? Porque el tiempo no va a ganar, ¿sí? En los minutos que hacemos siempre de receso, vamos a regresar y vamos a, en base a lo que indica ahí, vamos a tener coordinaciones con los grupos, si hay alguna consulta, alguna pregunta sobre el clúster, ¿sí? Primero voy a tener la coordinación con el grupo Alimentación y Niños en edad escolar, preescolar era, ¿no? No era escolar, era preescolar. Ahí está. De 9 y 5, 9 y cuarto, ¿sí? ¿Eso qué cosa quiere decir? Yo voy a crear el grupo de Zoom y a este grupo de alimentación, ¿a qué hora voy a entrar yo? A las 9 y 5. ¿Y a qué hora me voy a salir? A las 9 y 15. Si desean, los chicos pueden seguir trabajando en ese grupo, no hay ningún problema, ¿sí? Luego, a las 9 y cuarto, ¿a qué grupo voy a entrar? Al grupo de alimentación. Saludable. Claro. Entonces, Saludable, profesor. ¿quiénes son? ¿Ustedes saben quiénes son o no? Sí, ya profe. sabemos. Claro, Pero ustedes ya cada- saben. Ustedes ya saben quiénes son, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Voy a actualizar para que sí. Yo voy a formar los grupos desde las 9 y 5, ya están todos los grupos formados, ¿sí? Pero si ustedes de repente desean entrar a esta hora, lo pueden, en coordinación con su grupo, tranquilamente lo pueden hacer a esta hora, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Solo que esa es la hora que yo voy a entrar, la hora que figura acá es la hora que yo voy a estar ingresando, ¿sí? Si me demoro unos minutos, me esperan porque a veces hay grupos que demoran, pero si todos ingresan a su hora, no vamos a tener ningún problema. Y todos ingresamos a nuestra hora. Ya está, ¿sí? Ahí está. Entonces ahí están, para que puedan ingresar, chicos, ¿sí? Si quieren hagan una captura de pantalla para que sepan la hora que tienen que entrar, ¿sí? Los grupos, si quieres yo le voy a tomar una foto y te lo voy a enviar todo va a ser a partir de las 9:05, para dar ese tiempo, y puedas, bueno, tengamos el receso respectivo. ¿Estamos? Un detalle más, te voy a enviar también al grupo WhatsApp y al chat de Zoom lo que viene a ser, chicos, la asistencia, para que marquen su asistencia, y también, chicos, les voy a enviar por última vez a los que no han llenado la encuesta que les envié de actividad física y estado nutricional. Eran preguntas sobre la actividad física que tú realizas y tu talla y tu peso. O sea, los que no han llenado esa encuesta, por favor, de repente hay un grupo que no ha llenado, ahora que les reenvío la encuesta, por favor, colaboremos con sus compañeros que me están pidiendo, profesor, sí han llenado, pero todavía falta un grupo, como que falta no sé, 20 de este aula, 20 del otro, ¿no? Entonces, los que no han llenado esa encuesta de actividad física y estado nutricional, ¿no? Donde le pregunta, pues, qué cantidad de minutos, horas, qué hace de actividad física, ¿no? Y tu peso y talla, si no has llenado, por favor, ahora que te lo envío también, aprovecha, pues, en el tiempo que vamos a tener. ¿Estamos? Ya, bien, chicos, entonces voy a detener la grabación allí también, ¿sí? Profesor, una consulta.